3:29 minutos, estamos de fiesta. Cristian, qué gigante es Pedro, Cristian. Martínez, Pedro, gigante, grande. Gigante, grande no, gigante. Cristian, un dato de última hora. Tenemos a los gigantes van por buen camino. Muy bueno. No le falta coronas, gente e identidad. Bueno, está bien, pero Pedro es un gigante. Recordamos que vaya manera el Licey de honrarlo, compartimos con Dionisio Soldevila. Está fuerte la tiradera. Su director de deporte del periódico Hoy y de Grandes los Deportes. Sí, una cosa importante, Dionisio, es, perdóname. Espérate, que yo tengo una, en serio, tengo una pregunta. Una pregunta, pero no, esto no es una pregunta, Yolanda. Creo que te interesa, porque creo que es importante hacer el reconocimiento. Ay, me acaban de escribir. ¿Quién? Porque se sienten agradecidos de que Yolanda, ¿cómo es que qué es lo que tú dices? ¿Que en el cementerio qué? En su staff. Son las 3:30 minutos. No hay señal en el cementerio. ¿Qué tan importante es la vida o la labor fuera del terreno en cuanto a influir en las votaciones? Me explico. Por ejemplo, la increíble labor que realiza Pedro en la Fundación Hermano Guayabo, el comportamiento mesurado, tranquilo que se le ha observado fuera del terreno de juego, influye, digamos, algo que es totalmente fuera de estadísticas y totalmente fuera de efectividad. Hasta cierto punto el comportamiento fuera del terreno influye, porque los votantes del Salón de la Fama reciben instrucciones, que son los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, es decir, la gente que cubre los juegos día por día. Ellos reciben, vamos a decir, una línea de qué factores tomar en consideración al momento de votar. No solo se vota por números, se vota también por carácter, se vota también por personalidad y se vota también por comportamiento. Son todas esas cosas los votantes la toman en consideración. Dionisio. Ahora, los votantes son gente común y corriente. Yolanda no trata igual en una entrevista, vamos a decirlo así, a una gente que es grosera con ella. Y lo mismo sucede con los votantes, porque los votantes son personas. No podemos pensar que simple y llanamente porque un votante tiene 10 años siendo miembro de la Asociación de Escritores, que es el requisito que hay que tener, él se va a olvidar de que él es una persona que siente y que padece, y que si un atleta X le hace un desplante, como sucedió muchísimas veces con Ted Williams, por ejemplo, que los cronistas de su época, Ted Williams es uno de los mejores bateadores de toda la historia, los cronistas de su época lo castigaron en más de una oportunidad al momento de votar para Cooperstown. Eso tiene que ver, pero yo creo que en la actualidad eso no juega un rol de, vamos a decir, de que vaya a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Ahora, Dionisio, pero los llamados perros calientes sí tienen mayores dificultades. Sí, porque obviamente los perros calientes reciben un trato similar al que ellos dan. Ahora, Dionisio, porque va Yolanda, no solo es la relación con los cronistas, es también el comportamiento ante la sociedad. Sí, perdón, vamos a seguir con esta conversación, Dionisio, porque estábamos tratando de un contacto con Mano Guayabo y tenemos a Carmona desde Mano Guayabo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Cuéntanos felices. ¿Qué está ocurriendo en Mano Guayabo? Todos los caminos conducen a Mano Guayabo. La elección de Pedro Martínez al Salón de la Fama con un 91%, como ya todos lo saben. Mano Guayabo entero en la calle, los niños del colegio de Pedro salieron todos, cientos de niños recorriendo Mano Guayabo con el número 45 del número de Pedro Martínez. Aquí está el hijo de Pedro Martínez, Mike, que lo vamos a sacar al aire. A ver. ¿Qué significa eso? Bueno, el hijo de yo me siento muy orgulloso, muy contento, mucha felicidad, mucha salud y ahora se me equiparon los pelitos. Estaba pensando en este momento y cómo tiene que estar ahora mismo, cómo se siente. Y yo me siento muy feliz y yo estoy seguro que él también por igual. Yo le decía a Pedro, a tu papá, cuando hable con él ahorita más tarde, lo voy a quitar por el teléfono bien duro y voy a vocear con él y le voy a decir que lo quiero mucho y que yo estoy muy orgulloso de él y que nada, que seguir para adelante y mucha felicidad y mucha salud. ¿Qué le dice al pueblo dominicano por este gran respaldo? A celebrar mucho y es un orgullo para nosotros, el segundo en la historia y
Y nada, para adelante, para seguir para adelante, y mucha felicidad. Y es mi papá, diría. Era la voz de Mikey, el hijo de Pedro Martínez. Ese es mi papá. ¿Me escucha? Sí. Adelante. Que es una euforia aquí en Mano Guayabo, porque Pedro Martínez ha hecho de Mano Guayabo parte de su familia, parte de su vida, ha reconstruido, tiene una escuela que cientos de niños estudian gratuitamente aquí en Mano Guayabo. Y Carmona, de hecho, ¿qué ocurrió? No sé si estás cerca de ese colegio o de uno de los colegios que auspicia la Fundación Pedro Martínez. ¿Qué ha pasado en estos momentos con esos niños beneficiados de manera directa de su solidaridad? Esos son los que están en la calle ahora mismo celebrando. Okay, wow. Porque Pedro para ellos es su papá. Claro. Porque no tienen que dar ni un 5 a sus padres para estudiar. Estudian inglés y más otros idiomas, y Pedro está preparando para el futuro a ellos. Bueno, qué bien. Y los colmadones seguro preparándose. Hay un dato, no sé si lo han dicho ustedes, que ha sido el primer latino en la historia que es escogido en la primera ronda con una puntuación tan grande. Sobre 90. Sí. Hubo el rey de Carolina, fue escogido con un 95%, pero fue que cuando él murió, fue electo casi unánime por la muerte de él. Las circunstancias sí, era Roberto Clemente. Carmona, muchísimas gracias por esta información desde Mano Guayabo. Cuídense, muchachos. Bueno, Mano Guayabo de fiesta como tiene que ser. Seguimos. Tengo una reacción aquí de la principal figura de oposición política del país. Luis Abinader. Luis Abinader. ¿Por qué hay bonitos de puesto llamar? Luis Abinader felicitó a Pedro Martínez por su elección como miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos y lo definió como un motivo de orgullo para el país y un ejemplo a seguir para la juventud dominicana. Bueno, antes de escuchar a las personas que quieren llamar, quieren opinar, tenemos el audio del momento en que se escoge a Pedro Martínez al Salón de la Fama en español. Adelante. Our third member was an 8-time All-Star who led his league in earned run average 5 times and won the 1999 American League Pitching Triple Crown. He's a 3-time Cy Young Award winner, and his career winning percentage ranks 6th all-time, first among pitchers since 1950. Como Juan Marichal es uno de los grandes orgullos de la República Dominicana, Pedro Martínez, bienvenido al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown. Por acá. Señores, vámonos a la calle para que la gente opine también. Ahora, por favor. Sí, vámonos. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. 3:37 minutos. El día. Hoy me siento contento. Hoy se va a beber. ¡Ay, gracias! Siempre. Buenas tardes. Hoy es el día P. Buenas tardes. Saludos, líderes. Diga usted. Estoy contento. Tengo 2 oídos. Con uno escuché la noticia de Pedro y con el otro estoy esperando la gente del DICAN los nombres. Buenas tardes. Un gran regalo de Reyes para la República Dominicana. Pedro Martínez, vice de Abinader, de aquí para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. No importa lo que digan la gente, señores, nosotros somos un pueblo bendecido. Sí, señor. Cuando pasan muchísimas cosas, Dios nos bendice por algún lado. Felicidades, Martínez. Buenas tardes, amén, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ¿verdad que ustedes son primos? Diga usted. Criado juntos. Estoy alegre con la elección de Pedro Martínez al Salón de la Fama. Eso es algo que no se puede comparar con nada. Así es. Gracias. Buenas tardes. Diga usted. Buenas. Feliz desde aquí. ¿Desde dónde? ¿De dónde nos llaman? ¿De dónde nos llama, señora? De aquí. Desde Los Ángeles, California. Hey. Yes.
No es de aquí, entonces. Gracias. Mira, pero yo creo que habían hecho el anuncio en español. Diga usted. Fue traducido. Buenas tardes. Gracias. Este es mi compadre, Pedro Martínez. Su compadre, qué bien. El compadre de él. El compadre de él habla. El compadre de él. El compadre de Mano Guayabo. Él no tiene tanto Mano Guayabo. Le comenzó temprano. Buenas tardes. Díganos desde dónde. Buenas. Buena. Para que tú veas cómo son las cosas. La semana pasada celebramos el cumpleaños de la más bella y hoy el triunfo de Pedro. Dos Martínez tenían que ser. Raúl Martínez, gracias por tu llamada. Buenas tardes. Buenas. No. Estamos estableciendo una comunicación con más familiares de Pedro. Mientras quería preguntarte, Dionisio, bueno, estamos en un país de béisbol y todo el mundo sabe y estamos celebrando. Ahora, ¿qué es el Salón de la Fama de Cooperstown? ¿Qué significa? El Salón de la Fama es un museo que reúne a los más grandes beisbolistas que han pasado por el negocio. Hay que decir que fue inaugurado en 1936 y desde entonces han entrado al Salón de la Fama alrededor de 170 jugadores solamente. Estamos hablando del 36 para acá, si la matemática no me falla, estamos hablando de casi 80 años. Entonces, usted toma en cuenta los miles y miles de jugadores que han pasado por el béisbol de las Grandes Ligas y solamente unos 170 están en el Salón de la Fama. Eso te habla de la grandeza, de la exclusividad y de la grandeza. República Dominicana ha tenido más de 600 jugadores, alrededor de 600, 560 y tantos en haber pasado por las Grandes Ligas, y tenemos a Juan Marichal y ahora a Pedro Martínez. En la boleta también está Sammy Sosa. Hay que decir que él recibió alrededor de un 6% de los se votos. Mantiene, o sea, para el año próximo seguirá siendo candidato. Se mantiene para el año próximo. ¿Qué otro país tiene que no fuera de Estados Unidos? Bueno, mira, Puerto Rico tiene 3 miembros del Salón de la Fama, incluyendo 2 que fueron elegidos por voto y uno por el Comité de Veteranos, que son Roberto Clemente, Roberto Alomar y Peruchín Cepeda. Cuba tiene 5, incluyendo 4 que tienen que ver con las ligas negras, que entre ellos está Martín Digo. Panamá tiene a Rocarú. Y pronto a Mariano. Y pronto cuando ya se cumplan los 5 años, tendrán a Mariano Rivera. Y así sucesivamente. Venezuela tiene a Luis Aparicio. Sí. Venezuela tiene a Luis Aparicio como su único inmortal. En fin, solo los mejores están en el Salón de la Fama de Cooperstown. Es exclusividad al máximo. Eso hay es que decirlo así. Los dominicanos con mayor potencial para el futuro. El próximo dominicano que va a entrar al Salón de la Fama será Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero ya tiene 2 años retirado del béisbol de las Grandes Ligas. Él nunca fue sospechoso de utilizar sustancias para mejorar el rendimiento, que es algo por lo que se está castigando, si se quiere, a Sammy Sosa injustamente. Si tú me preguntas a mí, porque Sosa nunca dio positivo a nada, y el único parámetro que los votantes para el Salón de la Fama están tomando como referencia para mantenerlo fuera es que él comenzó su carrera siendo flaco y después terminó siendo fuerte. No, pero por Dios. Es lo único, porque lo primero es que Sosa, las pruebas en Grandes Ligas comenzaron a hacerse en el 2004, haber sanciones para el consumo de sustancias prohibidas, y Sosa nunca dio positivo. Todo lo otro, usted puede alegar lo que usted quiera, es pura y simplemente una sospecha que no tiene ningún fundamento. ¿Y qué hay detrás de eso? Porque llama la atención que hasta el 2004 no estaba prohibido. Entonces, ¿por qué hasta el 2004 no había sanciones? Exactamente. Estaban prohibidos, pero no habían sanciones. Es lo que se establece, que no habían sanciones para no se hacían pruebas para sancionar el consumo de esas sustancias. Grandes Ligas tiene los esteroides prohibidos desde mucho antes desde mucho antes del 2003, pero obviamente si usted no tiene forma de detectarlo, si usted no tiene un programa para detectarlo, usted tampoco puede decir que alguien es. Ahora, Yo creo que la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos es injusto en ese sentido, porque son parámetros diferentes. Si tú me dices Rafael Palmeiro, que está fuera de la boleta ya desde el año pasado, Rafael Palmeiro dio positivo y fue suspendido por dopaje.
ahí usted tiene una excusa. Pero en el caso de Sosa, nunca fue suspendido, nunca dio un positivo. Lo del corcho. Todo lo demás es especulación. Más grave. Lo del corcho a mí no me parece que ni siquiera puede ser tomado como un punto de referencia, porque si a eso vamos, a Babe Ruth lo suspendieron 5 veces en su carrera por utilizar bates adulterados. Quizá la sugerencia que tú planteas la puede llevar un dominicano que es de la Asociación de Escritores y que en 2 años ya puede votar, el señor y con Rojas. quien hablamos nuestro amigo Enrique Rojas. Es bonito. Eso es sumamente importante. Pero los datos que da realmente ilustran a la mayoría de quienes nos están escuchando con relación al círculo tan cerrado, los grandes de los grandes. Claro. Porque hay muchos grandes que no tienen esas objeciones a las que tú haces alusión en el caso de comentario que quiero compartir con ustedes. Buster Olney es uno de los principales escritores de béisbol de Estados Unidos, que trabaja para ESPN, tanto para la página de internet como para la revista que tiene ESPN, y dice lo siguiente: Pedro Martínez era lo suficientemente grande para ser elegido de manera unánime, y el hecho de que no fuera señalado o que no apareciera en un 9% de las boletas habla de los problemas que tiene este proceso. Para que la gente vaya tomando parámetros como referencia a lo que piensa, no uno como dominicano, que siempre acusan a uno de chauvinista y de que los periodistas de deportes dominicanos resaltan más de la cuenta a los atletas. Eso lo dice un escritor por de lo que Estados acabas Unidos. de decir, Sammy Sosa tiene méritos como beisbolista, como persona, para estar en el Salón de la Fama. Yo creo que sí, totalmente. Sammy Sosa disparó 609 cuadrangulares en una carrera en Grandes Ligas, fue jugador más valioso en una oportunidad, tiene 1000 y tantas empujadas. Yo creo que es una mezquindad que Sammy Sosa, no solo Sammy Sosa, Roger Clemens, Barry Bonds, que están fuera del Salón de la Fama. Más brillo le también deberían estar. Maguire. Dionisio, háblanos del momento de Sosa, porque hubo un momento en que Maguire y Sosa relanzaron las grandes ligas en el mundo. O sea, no fue una cosa cualquiera. Sí, es así, totalmente cierto. Lo que pasó entre 1998 y el año 2002 en términos ofensivos, y lo que hacía Maguire y Sosa en el terreno de juego es algo simple y llanamente espectacular. La huelga fue en el 94, el béisbol tuvo años flojos, bastante flojos. Un slump, 95, 96, 97, y pues ellos trajeron la rivalidad entre ellos, fue utilizado mercadológicamente hablando por Grandes Ligas para promover el juego. Y lo proyectó a nivel mundial. Porque es un juego negocio, un negocio bastante a nivel mundial, no solo América Latina, en Europa, donde no llegaba el béisbol. Por eso hay una gran dosis de mezquindad en el tema Sammy Sosa. Pero también ese caso se da con Barry Bonds, ¿no? Y con Roger Clemens también. Aunque en el caso de Clemens y el caso de Bonds, usted podría alegar lo siguiente: el Salón de la Fama, como les dije anteriormente, no solo es asunto de números, sino que habla de carácter de las personas. Y estos dos individuos, Clemens y Bonds, fueron acusados penalmente por el gobierno de Estados Unidos por su relación con el uso de sustancias. Un momentito, tenemos a doña Leo, la madre de Pedro Martínez. Bienvenida a Sol de la Tarde. Doña, sus palabras para este momento que vive República Dominicana y vive la familia. Bueno, muy buenas tardes. Me siento muy alegre, estoy feliz por ver que Dios dispuso que mi hijo llegara hasta ahí al Salón de la Fama. Yo sabía que el Señor le iba a dar eso, porque nosotros tenemos mucha fe y siempre hemos vivido pidiéndole al Señor que nos dé lo que Él crea. Y yo le dije a mi hijo temprano, eso de las 11, que hablé con él, le dije: mi hijo, vamos a seguir orando a Dios para que Dios sea que decida si tú vas a lograr eso o no. Si Dios lo logra y la buena voluntad de los que tenían que votar por él, le vamos a dar gracias a Dios como quiera, sea que tú lo logres o sea que no lo logres. Entonces yo vi que el Señor y los que tenían que dar su voto
Lo lograron. Es decir, que para mí ha sido un logro muy bonito. Y le doy gracias a Dios por todo. Me siento feliz, contenta. Doña Leo, cuando Pedro Martínez, cuando Ramón, cuando sus hijos se involucran en este mundo del béisbol, de la pelota, ¿creyó usted que años después iba a tener tantas satisfacciones, tantas alegrías? En aquel momento, en aquellos años, cuando ellos empezaron. Bueno, cuando Ramón, mi hijo, tenía 5 años, me dijo a mí, ellos jugando su pelota desde pequeñito, porque ellos desde pequeño empezaron a jugar. Ramón me veía a mí trabajando, que yo lavaba y planchaba, hacía muchísimas cosas diferentes para suplir uno para levantar esos muchachos, de la familia. Ramón a los 5 años me dijo a mí, mamá, cuando yo, no se preocupe, cuando yo tenga 5 años, que yo sea un pelotero, yo la voy a poner a vivir bien y la voy a sentar para que usted no trabaje. Eso me dijo Ramón. Qué hermoso. Después, cuando Pedro, que fue detrás de Ramón, me dijo, no se preocupe, madre, que ya usted va a vivir su vida sin tener que trabajar y mortificarse, porque nosotros dos, Ramón y yo, nos vamos a hacer cargo de usted y de nuestros hermanos. Y ya ustedes van a vivir tranquilas. Y no se preocupe, que la vamos a poner a vivir bien. ¿Cómo se iniciaron? Es decir, que todo eso fue anunciado desde ellos pequeños. Empezaron a jugar su pelota de juego en el patio. Okay. Después se pusieron en liga. Y de ahí siguieron jugando. Yo le mantuve en la escuela y su deporte. Doña Leo, usted hasta que Dios lo levantó. Y mire hasta dónde han llegado. Pero yo misma nunca pensé en que íbamos a ser ricos, en que iba a entrar dinero así, nada de eso, porque siempre yo estuve a la voluntad de Dios. Yo le decía, bueno, si el Señor quiere, pues lo recibimos y echen para adelante. Eso era lo que yo le decía, y ellos su pelota y su escuela. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted ha hablado con Pedro después de las 3 de la tarde de hoy? ¿No han hablado? Bueno, yo hablé en el mismo instante que él entró al salón, es decir, donde tenía que entrar. A la entrevista. Ahí mismo él me llamó, porque yo lo había llamado antes, como a las 11 de la mañana, más o menos, yo lo había llamado. Y habíamos hablado y oramos y todo. Y de ahí, él me dijo, cuando estemos próximos, yo vuelvo y la llamo. Pero cuando me llamó ya, como adelantaron 15 minutos antes, ahí hablamos de una vez. Yo creo que la primera persona que él habló fue conmigo. Claro, y pudo hablar realmente, doña Leo, porque yo creo que yo me hubiese puesto a llorar y no, yo estoy hablando con ustedes y los ojos míos están chorreando, están chorreando como que me sale de la alegría, me sale como la lágrima. Doña, ¿y cómo estaba Pedro cuando habló con usted? Bueno, nos emocionamos los dos y imagínese, eso era una cosa que nada más hablábamos de Dios, que el Señor fue. Y mamá haga una oración, ore primero, para que después, entonces, usted brinque para arriba con los demás, pero ore primero al Señor. Y en eso se nos fue el tiempo, en hablar del Señor y darle gracias al Señor. Qué bella, doña Qué Leo. Bueno, qué hermoso. Pues mire, que Dios la bendiga y que Dios bendiga a su familia. Amén, gracias, salud, igual. Les pido también que oren por la familia, por mi familia, porque ustedes saben que es difícil. Una mamá como yo, le puedo dar tanta gracia a Dios, que tengo mis hijos y todavía hasta esa hora no tengo nada que decir de ninguno, y que han sido muchachitos limpios y honestos. ¿Cuántos son, doña? ¿Cuántos hijos usted tiene? Son 4 varones y 2 hembras. Qué bueno, qué bueno. Felicidades, doña Leo. Y además, cuánto orgullo, cuánto orgullo. Me siento muy orgullosa de ellos.
tanto de las hembras como de los varones, porque buenas son las hembras y imagínense los varones. Nos llaman algunas personas que le conocen a usted, que conocen a Pedro, que recuerdan cuando usted trabajaba en las cercanías de Fasaco. ¿De dónde? Fasaco. No, yo no trabajé en Fasaco. Yo trabajé en aceite ámbar. No, pero próximo. Era en las cercanías, cuando tempranito se colaba el café, y cuando me cuentan todas esas esperanzas que usted tenía en esos hijos que hoy son grandiosos, y que no son solo sus hijos, sino que son hijos y hermanos de todos los dominicanos. Sí. Doña Leo, mire, nosotros que siempre andamos buscando buenos ejemplos para dejarles a los muchachos, a los que vienen subiendo, ¿qué usted le dice a esos muchachitos, muchos de los que casi son nietos de ustedes, porque están en esa escuela que auspicia Pedro a través de la fundación, ese trabajo tan bello que hacen en Mano Guayabo, pero también muchos jóvenes que tienen aspiraciones de llegar a las grandes ligas, y muchas madres que, como usted en algún momento, tuvo también el sueño de ver a su familia realizarse a través de la profesionalización de sus hijos en grandes ligas? ¿Qué usted les dice a las madres de esos muchachos y también a esos muchachos que tienen el chance de llegar, pero también tienen la posibilidad de no llegar a las grandes ligas porque se quedan muchos? Bueno, yo tengo para decirle primeramente a la madre, porque los niños nacen después. A la madre es que den el todo por sus hijos, que nunca piensen abandonar sus hijos, que se preocupen por sus hijos y que le den la educación necesaria a sus hijos, la educación de hogar y cómo deben portarse, y que nunca le quiten ni su estudio ni su deporte, porque hay mamás que tiran los hijos a la calle para que los hijos como que se defiendan como puedan, y no es así. Mis hijos hoy son lo que son porque yo le dediqué toda mi vida y mi juventud. Yo no tomé la calle y lo dejé a ellos. Yo me dediqué a que estudiaran y que hicieran su deporte. Y también le enseñé cómo debían hacerlo en la calle y en la casa. Oiga, porque un hijo mío iba a la escuela, no podía llegar a mi casa con una cosita en la mano, porque si él no la sacó de mi casa, no la podía llevar. Pero tampoco no podía ponerse a discutir con las personas mayores, decir palabras, y usted sabe, nada de eso. Mis hijos yo lo crié, dediqué mi vida a ellos directamente. Una mamá, para que su hijo logre mañana algo, tiene que dedicarse a su hijo. Otra es con los niños. Para llegar ahí, para los niños, los muchachos, los jóvenes, para llegar ahí donde llegó Pedro Martínez, tienen que ser niños educados, tienen que ser niños humildes, tienen que ser obedientes, tienen que dedicarse a estudiar, porque lo primero que le dan cuando se van es inglés. Oye, vivir una vida honestamente, no tomar alcohol, dedicarse directamente a su pelota o a lo que a ellos les guste, directamente. Así es. Es decir que, mire, tienen que sacrificarse de lo que les gusta para ser un pelotero, porque si se ponen a mirar el mundo nunca van a llegar, porque mis hijos sí llevaron de todo, porque no es solamente que lo firmen o que lo acojan a una liga, es que tienen que obedecer también al que dirige la liga, que lo dirige a ellos. Disciplina, sacrificio. Sí, tiene eso debajo de sacrificio. Bueno. Mis hijos todavía estaban ya en AAA y todavía no tomaban alcohol. Llegaron a Grande Liga y todavía no tomaban alcohol así. Podían tomarse un traguito cuando estaban libres, pero eso de alcohol, de la calle, nada de eso le es bueno. Doña, de Pedro y Ramón, ¿cuál era más inquieto de muchacho? ¿Cuál era más
de más movimiento. Ese, ¿cuál de los dos? Bueno, Ramón siempre fue un poquito más tranquilo. Sí. Pero Pedro era el meladito de la calle y de la casa. Doña Leo, mire, muchísimas gracias. No era que Ramón era antipático, pero que era un poquito tímido. Sí. Ramón era tímido, pero Pedro siempre fue un niño abierto desde chiquito. Qué bien. Doña Leo, qué felicidad tan grande para su familia y para todo el país hoy. La felicitamos no solamente porque su hijo llegó a ser un inmortal de Grandes Ligas, sino por la buena educación y el buen tino que usted tuvo al darle a todos sus hijos. Felicidades. Sí, a todos, porque Pedro llegó ahí, pero los otros son también, tienen un... Bueno, yo no tengo una queja de mis hijos, gracias le doy a Dios todos los días. Usted también es miembro gracias. del Salón de la Fama de las Buenas Madres. Un aplauso para usted. Gracias a ustedes. Bravo, Leo. La madre de Pedro Martínez. Y lloramos todos. Hay que darle el Salón de la Fama. Lloramos todos. Por esa educación. Hay que darle mucho crédito porque tanto Pedro como Ramón, que son de los dos hijos públicos, que hicieron vida, que hacen vida pública y que todo el mundo conoce, tienen y han demostrado a través del tiempo un comportamiento ejemplar, y hay que darle mucho crédito tanto a ella como ya a su fallecido padre, el señor Jaime, que murió hace unos 6-7 años. Estábamos preguntando por hasta hace una hora exactamente, único Salón de la Fama dominicano, y Juan Marichal en su Twitter tiene la foto de Pedro Martínez. Dice que día del orgullo para los dominicanos. Lo escribe en inglés, Pedro al Salón de la Fama. Congratulaciones a Pedro, nos hace sentir orgullosos. David Ortiz. Esa cuenta la maneja la nieta de don Juan Marichal. Okay. David Ortiz también ha expresado en Twitter su felicitación a Pedro. De hecho, tiene colgada una foto con Pedro Martínez en su perfil. Y ya en el patio, además de Luis Abinader, como dijo Luis José, el expresidente Leonel Fernández, y prácticamente todos los dirigentes políticos del país, exceptuando hasta esta hora el presidente de la República, han expresado, que ya habló personalmente, han expresado su felicidad. Me informan que hay una carta que Presidencia de la República dará a conocer un poquito más adelante, relacionada con la posición del gobierno dominicano y del presidente Danilo Medina con relación a la exaltación. Hay que resaltar que la Liga Dominicana de Béisbol, los Tigres del Licey y los Leones del Escogido ya han enviado comunicaciones felicitando a Pedro Martínez por su elección al Salón de la Fama. ¿Tú eres partidario de que se extienda el feriado? Luis. No, por Dios. República Dominicana necesita trabajar. Pedro Martínez lo logró trabajando, fue. Buenas tardes. Buena, mira. ¿Con quién hablamos, por favor? Yo soy de aquí, de San Miguel. Ajá. Y mira, Pedro se apiaba del avión siendo Grande Liga y se ponía a bailar trompo con los muchachitos aquí. Para que tú veas qué ejemplo. Pedro Martínez, no Félix Bautista. Ya. Dios, pero suelten eso, aunque sea un día que estamos en celebración. Jesús. Buenas tardes. ¿Aló? Son el diablo. Dígate. Sí. Diga. Sí, buenas tardes para todo el equipo. Ajá, adelante. Le escuchamos. Como dominicano me siento sumamente orgulloso de que cuando yo tenía 11 años, pues eligieron a Juan Marichal, y hoy mi hijo tiene 11 y eligen a Pedro Martínez. Y realmente mi esposa, que siempre me peleaba en aquellos años cuando yo le decía, hoy no puedo verte porque picha Pedro. Bueno, buenas tardes. Hubo mucho pleito con eso. Nadie se movía cuando pichaba Pedro. Hubo mucho pleito con eso. Diga, buenas tardes. Felicidades a todos y a Pedro Martínez sobre todo, pero quiero una preguntita a Dionisio. Dionisio, ese 97% de Randy Johnson, ¿qué tú piensas sobre eso, por favor? Mucho más que merecido también. Randy Johnson no tenía... ¿Crees que hubo algún tipo de discriminación con Pedro ahí? No, yo no creo que haya discriminación cuando tú tienes un 91.1% de los votos. Okay, pero ¿crees que los números de Randy eran mejores que los de Pedro o cómo? Hay que tomar, para mí en lo particular, creo que Pedro Martínez fue un pitcher más efectivo, fue mejor
fue mejor en un periodo de tiempo X, aunque los números de Randy Johnson acumuló más números, acumuló más de 4,000 ponches, acumuló más de 300 triunfos. Todavía hay muchos votantes del Salón de la Fama que son muy tradicionalistas y que creen mucho en números fríos. Pedro Martínez ganó 219, Randy Johnson ganó por encima de los 300, Pedro ponchó 3,154, Randy Johnson ponchó más de 4,000. Todas esas son cosas que hay que tomar en consideración, que son números más redondos y más números acumulados, pero vuelvo y te digo, si me preguntas a mí, y sin nada que ver con que Pedro haya sido dominicano o no, yo creo que los números de Pedro Martínez son mejores. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí. Habla Luis de Patterson, New Jersey. Dígalo. Sí, quiero hacerle un llamado a mi país para que celebre con orgullo este triunfo que es de todos los dominicanos, y al gobierno que se involucre directamente en esto, porque esto es una alegría nacional. Gracias por su llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Adelante. Bien, diga usted, adelante. Ramón Martínez, Panamá, felicitando al pueblo dominicano y mandándole un mensaje a mi hermana en Montecristi para que oiga ese mensaje de la mamá de Pedro. Pues tienen unos niños que son demasiado desobedientes, ya están en la academia, pero no se dejan llevar de mi hermana. Así que saludos a todos. Buenas tardes, Guarachita. Dígate. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, y vamos a saludar de manera especial a todo el pueblo dominicano. Fíjate que yo tengo una pequeña anécdota de 2 segundos. A ver. Yo tenía una materia en la universidad un sábado y estaba pichando Pedro Martínez contra los Yankees cuando le ponchó 17 jugadores y Pedro perdió 1-0, y yo ese examen no lo tomé por meterme al colmadón que está al lado de la UAS llamado La Filterna, y no tomé ese examen. Pero te voy a decir algo, Pedro Martínez tiene mira que fue mucho talento, que él cuando estaba con los Dodgers tenía menos estatura, menos edad, y como quiera vio Felipe Alou en él un gran potencial, y eso hay que agradecerlo. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Ese gran juego de Pedro Martínez al que él estaba haciendo referencia sucedió en el 10 de septiembre. Ese juego 99. Sucedió el 10 de septiembre de 1999. Pedro ganó ese partido ponchándole 17 a los Yankees. Él permitió una sola carrera y un solo hit en ese partido, que fue un cuadrangular de Chili Davis. Bueno, pues ganó, Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Yolanda, Nivelka, Pablo. Saludos para todo el equipo completo. Adelante. Gracias por llamar. Sandy desde Almarosa Segunda. Cuéntanos, Sandy. Yo, al igual que el pueblo dominicano completo, me siento feliz por la exaltación de Pedro Martínez al Salón de la Fama. Y yo digo que como deportista dominicano, para mí, no tiene que ser la opinión de los demás, Pedro Martínez ha sido el atleta dominicano más limpio que ha pasado por las grandes ligas, por la sencilla razón de que Pedro, un caballero, una persona libre totalmente de sustancias prohibidas, y la grandeza de Pedro, que Pedro brilló en el momento más difícil de los pitchers, donde todo el mundo se estaba apoyando y consumiendo esteroides. Ahí fue que Pedro brilló. Entonces por eso es lo de Pedro el Grande. ¡Que viva Pedro! Gracias, buenas tardes. Diga usted. Buenas. Hola. Buenas tardes. Diga usted. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Le llamo de Nueva York. Quiero felicitar hoy a la República Dominicana. Aunque no soy muy amante de la pelota, pero sí del comportamiento de Pedro Martínez, que en la parte personal siempre fue un ejemplo. Tuve la oportunidad de coincidir en varios lugares con él en Boston, y el comportamiento de Pedro cuando llega a un lugar rompe con todos los tópicos de lo que se espera de un pelotero. Lamentablemente, como cuando llega un pelotero en la República Dominicana, que siempre se siente una algarabía, no una algarabía del público, sino una algarabía del propio pelotero. Me refiero en términos de comportamiento. Felicidades a la República Dominicana y a su familia particularmente. Bueno, gracias.
Jóvenes, a esta hora la Embajada de los Estados Unidos en el país, a través de Twitter, ha extendido la felicitación y dice que Pedro Martínez ha sido una fuente de inspiración para los jóvenes estadounidenses y dominicanos, seguidores de su carrera en Grandes Ligas. También la dominicana actriz Zoe Saldaña ha dicho: somos dominicanos, matata, plátano, felicidades a Pedro Martínez. Y Sol de Vila, te preguntan que por favor reiteres la cantidad de jugadores que están en Cooperstown. Que me hablaron de 100 y tantos y otros dicen que son 300 y tantos. Vamos a buscar el dato. Si se puede confirmar el dato. Vamos a confirmar el dato. Esto es para ustedes, dominicanos. Tuiteó Pedro Martínez hace un ratito. Y su esposa Carolina tuiteó también simultáneamente que esto era para usted, doña Leo. Doña Leo, madre. Qué bueno. Está frita con la suegra. Sí, impresionante esa conversación, ese mensaje con Doña Leo. Pero y también la conversación con Ramón Martínez y con su hijo. Hemos hablado con la madre de Pedro Martínez, con su hermano mayor y con el hijo de Pedro Martínez. Esto es importante. ¿Qué fue lo que le dio al hijo? Recuerda, Cristian. ¿Qué fue lo que le dio al hijo? Él dijo que le dio tiriquito. Estamos esperando el dato. Sí, Cristian. Sí, ciertamente. Hasta el 2014, 306 personas han sido inducidas al Salón de la Fama de Cooperstown. 211 ex jugadores de Grandes Ligas, 35 de las ligas negras, 22 dirigentes, 10 umpires y 28 pioneros. Hay que decir que 114 inmortales han sido inducidos póstumamente y hay que incluir entonces también los 4 que fueron incluidos el día de hoy, pero son 306 personas, 211 jugadores de Grandes Ligas y 4 hoy son 215. Perfecto. Antes de irnos a la pausa, atención amigos oyentes, ahorita vamos a recibir llamadas para que ustedes nos cuenten sus anécdotas a partir de las cosas, y me inscribo, que uno hacía cuando pichaba Pedro Martínez. Tenemos que no recibir llamadas. La producción me indica que Dionisio tiene que partir. Hay que ir para trabajar al periódico. Yo no quiero ser Vila hoy, Y antes de que te vaya, Dionisio, a las 12:05 van a estar llegando las notas de felicitación. Ahora, no ha hablado ni ha dicho nada porque no tiene nada que decir. Hoy va a aparecer con una nota de felicitación. La presidencia de la República. Es su director de deportes del periódico Hoy, también en grande en los deportes, está con un conjunto de... Aquí en Escándalo 102.5. Sí, también. Importante con un equipazo también de buenos cronistas deportivos. Hace un minuto apenas, la presidencia de la República ha colgado la felicitación oficial a Pedro Martínez y dice el presidente Danilo Medina felicita a Pedro Martínez. A las 3:03 conversaron por la vía telefónica para felicitarle por su ingreso al Salón de la Fama. Y dice como que más adelante darán más información, que yo pienso que se tratará de una actividad un poco ya oficial. Agradecemos a Dionisio esta interesantísima participación, hombre de experiencia en los deportes, por orientarnos y orientar a los televidentes y radio oyentes, responder preguntas, y la verdad es que nos ha servido de mucho, una gran ayuda en este día histórico para el deporte en la República Dominicana. Pedro Martínez, Manu Guayaba, Santo Domingo, la República Dominicana. Gracias, Dionisio Soldevila. Gracias a ustedes. Cambio por Amaury. Aquí está la carta.